Bienvenidos a la novena clase de lo que corresponde a la fisiología humana y hoy estaremos abarcando todo lo que es el equilibrio ácido-base. Recordemos un poco anteriormente de todo lo que se ha dicho y obviamente tenemos que la regulación del equilibrio ácido-base no solo la hace por parte metabólica el hígado, sino que la hacen los pulmones al momento de la respiración y los riñones al momento de la excreción y reabsorción de todos los nutrientes, y obviamente cuando pasan ya de una sola vez al conducto urinario, esto se excreta. El pH, cuando decimos de que es mayor a 7, ya puede ser 7.30, 7.80, ya va casi llegando al 8, es un pH alcalino o básico. Y cuando es menor a 7, que ya viene 6.30, 6 puntos normal o 5 puntos y va bajando, entonces este pH es ácido. ¿Qué es lo que significa pH? Las siglas pH significan porcentaje de hidrógeno. Tenemos que el cuerpo regula el equilibrio ácido básico de tres formas. Uno, que es el mecanismo tampón. 2, el mecanismo respiratorio, y 3, el mecanismo urinario. Estos tres mecanismos se ven arraigados o son por los que se controla totalmente el pH de la sangre. El mecanismo del tampón, que son sustancias químicas que impiden el cambio brusco de pH en un líquido. El mecanismo respiratorio, que se realiza mediante el intercambio gaseoso, en donde por medio de este se saca al exterior el dióxido de carbono, disminuyendo de esta forma la concentración en sangre. O sea que, a manera más simple de explicación esto, cuando nosotros estamos expirando aire, obviamente sacamos el CO2 que está en nuestro organismo y así desintoxicamos la sangre. Esto nos permite que al momento de la inspiración nosotros oxigenemos nuestra sangre y esta pueda recorrer fácilmente por todos nuestros órganos. Y en el mecanismo urinario, que cuando entre más ácidos que base a la sangre se elimina primero. Esto se realiza gracias a que los riñones acidifican la orina, dejándola con un pH de 4.86. Generalmente los riñones tienen la propiedad de poner ácida la orina. ¿Para qué? Para que ésta sea más fácil de excretar. Con respecto al mecanismo del tampón, obviamente esto se da simple. Cuando nosotros tenemos una cirugía por accidente, ¿no? Tuvimos un trauma y entonces nos dicen que nos van a amputar un miembro, nos van a amputar el brazo. Entonces lo que los médicos hacen es, obviamente en la amputación nosotros ponemos una pequeña base o tampón en lo que es el hueso. ¿Para qué? Para que esta haga una hemostasis normal donde te diga ya no hay más arterias o venas donde van a pasar sangre y esto se haga un mecanismo de tampón. Esto te sella para que obviamente no haya paso más del otro lado y en este caso no se vuelva o ácido o alcalino. O sea que hay una pared en donde te dice hasta aquí nomás quedó, no va a haber otro cambio fisiológico del otro extremo. Lo que corresponde a la acidosis respiratoria es la afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que se produce en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay demasiado dióxido de carbono y se conjuga con la sangre? Yo se lo expliqué en lo que era la fisiología respiratoria. Esto se va a la sangre, se concentra, obviamente, y esto se convierte en bicarbonato. Entonces, esto hace que los líquidos del cuerpo, especialmente la sangre, se vuelvan demasiado ácidos. Y esto se da por dos procesos, la aguda y la crónica. Cuando hay una acidosis aguda, acidosis respiratoria aguda, se da un proceso de síncope o que la persona pierde el conocimiento, se desmaya. Obviamente, minutos después, ella va a volver a respirar y a despertar normal. Sin embargo, la crónica es distinta. La crónica, nosotros podemos estar respirando, pero sin embargo, si yo hago un examen de laboratorio en el momento en que yo tengo una acidosis respiratoria crónica, yo puedo ver las altas concentraciones de ácido en mi sangre. Estoy respirando normal, estoy actuando normal, pero mi metabolismo está arraigado por una acidosis que está obviamente en todo mi torrente sanguíneo y que me puede ocasionar algo peor.
Cuando es la alcalosis respiratoria, recordemos que es el pH por arriba de los 7, es que es uno de los trastornos del equilibrio ácido-base, obviamente, que en una mayor frecuencia de respiración, o sea, la hiperventilación, se eleva el pH en el plasma sanguíneo. Es una afección marcada por bajos niveles de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva. Lo normal cuando nosotros estamos entrando a realizar un esfuerzo físico mayor del que obviamente estamos acostumbrados. No es la misma respiración que yo estoy teniendo en este momento que yo estoy dando en la clase a que yo me exponga a un esfuerzo físico, que yo me vaya a meter a un gimnasio y esté haciendo ejercicio. Obviamente que voy a tener una hiperventilación y que esto, si no tengo las concentraciones normal o porcentaje normal de hidrógeno en mi organismo, se me va a hacer una alcalosis respiratoria. Con respecto al metabolismo, tenemos de que no solamente el estómago se ve involucrado en lo que es las funciones metabólicas del organismo o de nuestro cuerpo, sino que esto incluye además al hígado. Obviamente está también el vaso y el páncreas. Y se dice que la acidosis metabólica ocurre cuando el cuerpo produce demasiado ácido o cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo. O sea que cuando mi hígado no puede metabolizar todo el ácido, toda la grasa que le cae proveniente del estómago, y si los riñones no lo están eliminando, cuando se hace el mecanismo feedback o de retroalimentación, que regresa todo lo que son los iones y cationes para poder hacer una reabsorción de de estas sustancias, entonces queda demasiado ácido en mi organismo al momento de la reabsorción. Cuando ya pasa al canal urinario, no hay un método o una señal, una orden que te diga que vamos a excretar todo lo que había quedado en el organismo, sino que queda estancado y esto nos puede producir una acidosis metabólica, que obviamente el hígado no está metabolizando todas estas concentraciones y que el riñón no los puede excretar. Y en los tipos de acidosis tenemos la principal, lo que está de moda ahorita, la acidosis diabética, que son cuando los cuerpos cetónicos se adquieren a otros órganos que son ácidos, se acumulan en el cuerpo, y esto ocurre cuando la diabetes tipo 1 no está controlada. Recordemos, la diabetes tipo 1 es en donde solo se administran fármacos, en donde te dice de que no necesitas la producción de insulina. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está produciendo la insulina a su tope. Pero ¿qué es lo que sucede en la diabetes tipo 1? Sí, hay producción de insulina, pero no hay un órgano que te esté absorbiendo esa insulina. Entonces hay demasiada concentración de azúcar en tu organismo, y esto hace obviamente adherencia al cuerpo cetónico, que es el ácido conjugado con el azúcar, y que esto no se puede eliminar en el organismo. Por eso es que a los diabéticos tipo 1 se le manda todo lo que es fármaco para poder ir destruyendo esto. Pero nosotros podemos utilizar otras cosas. ¿Con qué podemos controlar la diabetes? Ejemplo, Copalchi, obviamente, que es por excelencia la mejor planta para las personas diabéticas. También tenemos el hombre grande, que obviamente por su constitución o por el estado físico que ellos son, que realmente son cortezas, lo amargo hace que en nuestro organismo no se produzca una cetoacidosis. La acidosis hiperclorémica, que resulta de la excesiva pérdida del bicarbonato de sodio en el cuerpo, lo cual puede suceder con la diarrea intensa. ¿Qué es lo que pasa con la diarrea intensa? Cuando yo he tenido una diarrea por más de 2 días, que no sé la causa, que no sé lo que está pasando en esto, obviamente estoy perdiendo todos mis electrolitos en el organismo y no hay un factor, o no estoy haciendo lo conveniente para mi organismo, que es reponer toda esa pérdida o toda esa carga de electrolitos que yo he perdido en la diarrea. Esto se produce por eso. La acidosis hiperclorémica es cuando yo estoy perdiendo todos mis iones de hidrógeno, calcio, potasio, magnesio, yo estoy perdiendo todo esto, no estoy retroalimentando mi organismo y todo se vuelve ácido en mi metabolismo. Y la acidosis láctica, que resulta en la acumulación del ácido láctico.
Muy común esto cuando hay personas hipertensas y que le mandan la famosa aspirina. Esto es lo que nos causa una acidosis láctica. Estoy inyectando ácido láctico en mi cuerpo y no tengo un mecanismo que me lo va a excretar. Obviamente hay una deficiencia en mi hígado y en mi masa que no están absorbiendo o no están transformando toda esta acidosis, y obviamente mi riñón no lo puede excretar. Esto queda en mi organismo y no hay un mecanismo en donde te diga te va a salir todo esto. La acidosis metabólica puede ser causada por, obviamente, el aumento de generación del hidrógeno de origen endógeno, por ejemplo, en los cuerpos cetónicos, o ácidos exógenos. Ahí tenemos el metanol, importante, estas personas que son arraigadas o que tienen la costumbre de consumir todos los fines de semana alcohol. La incapacidad de los riñones para excretar el hidrógeno, que es producido por la ingesta de proteínas de la dieta. Tenemos la acidosis tubular renal de tipo 1 y de tipo 4, cuando nosotros no tenemos una correcta alimentación y le estamos metiendo al organismo, cargándolo y cargándolo de potenciales de hidrógeno o simplemente electrolitos, y obviamente nos los estamos sacando o excretando. Esto sucede mucho en aquellas personas en que estoy enferma, voy a beber el famoso Gatorade. Y obviamente si nosotros nos vamos a leer la constitución del Gatorade, se dice de que está hecho meramente para personas que están pasando por un proceso de diarrea, que no es lo más recomendado para beber, y aquellas personas que están gastando electrolitos a mayor potencia, como son personas que practican algún deporte extremo. La pérdida del bicarbonato debido a la pérdida a través del riñón o del tracto gastrointestinal, que se da primero a través del riñón por la acidosis tubular renal tipo 2 y por la diarrea. Y tenemos un poquito de lo que nos puede dar la acidosis: exceso de alimentos grasos, carne, embutidos, y podemos ver a personas cuando no son intolerantes a la lactosa. Nosotros, por ejemplo, yo no soporto lo que es lácteos y comienzo a inyectar mi cuerpo con leche o queso, yo voy a producirme una acidosis. Mi metabolismo no lo acepta, no puede mi hígado conjugar todo esto, y entonces puede que me cause una diarrea o puede que me quede ahí causándome una gastritis en el propio estómago. Aporte insuficiente de elementos alcalinos, cuando solo le inyectamos al organismo grasas y no le podemos proteínas, medicamentos, fármacos, etcétera. Deportes intensos, cuando nos estamos sometiendo a un estrés y no tenemos la excreción normal de todos estos electrolitos, obviamente nos hacemos una acidosis en el organismo. Aporte de líquidos insuficiente, la nicotina y el alcohol, una vida sedentaria y estar bajo estrés. Con respecto a la alcalosis metabólica, es uno de los trastornos del equilibrio ácido-base, en que una concentración baja de hidrogeniones circulantes y el consecuente a un aumento de la concentración de bicarbonato eleva el pH del plasma sanguíneo por encima del rango normal. Rango normal del pH sanguíneo es 7,7.35, nada más. Si a un individuo normal se le administra una carga de bicarbonato sódico, se produce un alza del pH de corta duración, ya que el riñón es capaz de responder rápidamente, eliminando el exceso del bicarbonato. Tenemos tres sistemas de compensación ácido-base. Primero, que es el cambio de la concentración de hidrogeniones libres, que es amortiguado por el sistema de tampón extracelular y posteriormente por los intracelulares. La segunda, que es el cambio, si el cambio es primariamente no respiratorio. ¿Qué significa esto? Si obviamente yo no estoy excretando CO2 por mi respiración, esto se ve obviamente conjugado con la sangre, se me hace un bicarbonato y no hay un mecanismo que te diga lo vamos a sacar de aquí. Y el tercero, que sí es el cambio primariamente respiratorio, en donde yo inhalo oxígeno mi sangre, saco de mi sangre el CO2 y lo exhalo.